Sabemos que Jesús murió en una cruz, fue puesto en un sepulcro donde permaneció 3 días hasta que resucitó. Esos 3 días, entre su muerte y su resurrección, ¿dónde estuvo su espíritu? Como respuesta se asegura que Jesús bajó al infierno, pero esa es una idea que ha causado mucha controversia y debate a lo largo de la historia de la Iglesia. Así que quédate conmigo en este video, donde descubriremos la verdad detrás de ese fascinante misterio bíblico. ¿Descendió Cristo después de su muerte a los infiernos? Y si fue así, ¿qué hizo ahí? Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres y en esta ocasión vamos a platicar sobre qué fue a hacer Jesucristo, nuestro Señor, a los infiernos. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que descubrir si en verdad descendió a los infiernos. Desde los primeros días de la Iglesia, muchísimas personas han tenido la idea de que Jesucristo, nuestro Señor, descendió a los infiernos después de su muerte. Lo que te voy a leer a continuación es el credo apostólico o el credo de los apóstoles. Este credo, esta confesión de fe, fue escrita muy temprano en la era de la Iglesia. Te estoy hablando de una época de hace más de 1500 años. Y este credo representa muy bien lo que muchísimas personas pensaban con respecto al cristianismo, a la fe cristiana en aquel tiempo. Observa, dice el credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Déjame hacer un paréntesis. Cuando habla de la Santa Iglesia Católica, no se refiere a la institución católico-romana, y cuyo nombre es Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el nombre de esa institución. Cuando dice la Santa Iglesia Católica, se refiere al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Universal. Tengo otro video al respecto del asunto de la Iglesia Católica. Pero bueno, este credo demuestra que muchísimas personas pensaban que Cristo bajó a los infiernos. Y aunque es una confesión de fe temprana en la era de la Iglesia, igual que con todas las confesiones de fe, tiene que estar sujeta a las Escrituras. Las confesiones de fe no escriben doctrina. La intención de las confesiones de fe es declarar que se creen las doctrinas bíblicas. Entonces, todas las confesiones de fe, incluyendo el credo apostólico, están sujetos a la autoridad de la Biblia. No es al revés. No porque aquí diga eso, la Biblia se tiene que someter a esta doctrina. Pero volviendo al tema, la verdad es que la idea de que Jesucristo bajó a los infiernos tiene fundamentos bíblicos. Vaya, no es una idea que se inventaron de repente las personas. Realmente la Biblia parece estar diciendo eso. Vamos a observar algunos versículos bíblicos que sustentan de alguna manera la idea de que Jesucristo bajó a los infiernos. Para comenzar, Hechos 2:27. Aquí se narra el primer discurso, la primera prédica de parte de Pedro del Evangelio. Y aquí en el versículo 27 está citando Salmos 16. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, como ese salmo es un salmo mesiánico, profético, se dice, efectivamente, el alma de Jesús bajó al Hades, pero se refiere al sepulcro. Vaya, esa profecía mesiánica está hablando de la resurrección, no está hablando del lugar donde estuvo su espíritu. Sí dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, pero el punto es lo que está diciendo Pedro, que por ejemplo, el cuerpo de David podían visitar su sepultura en aquel tiempo, y sabían que su cuerpo estaba ahí, y que había padecido corrupción. Sin embargo, lo que está diciendo es que el cuerpo de Cristo no está aquí en la tierra, está arriba sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el punto de ese salmo mesiánico, y Pedro lo entendió y por eso lo utilizó para hablar de la ascensión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Siguiente versículo, Romanos 10 del 6 al 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Se dice que ese abismo es el infierno, pero no. El punto aquí es que la salvación no es por obras. El versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Era una justicia por obras, pero la fe en Jesucristo, la justicia que es por la fe en Jesucristo no es por obras. Nadie puede hacer nada, ni subir al cielo para traer a Jesucristo,
ni bajar entre los muertos para resucitar uno mismo a Jesucristo. Es por gracia de Dios Padre. Ese es el punto. Ahora, he tratado de apresurarme un poco porque este es uno de los pasajes más misteriosos y en el que más se encuentra apoyo a la idea de que Jesucristo descendió a los infiernos. Es 1 de Pedro 3. Fíjate qué interesante lo que dice del versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este es un pasaje tan misterioso en la Biblia, hermanos, que la iglesia no se ha puesto de acuerdo exactamente a qué es a lo que se refiere. Incluso el mismísimo Martín Lutero, que era normalmente muy dogmático, dijo una vez: este es un texto extraño y ciertamente un pasaje más oscuro que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Todavía no sé con certeza qué quiso decir el apóstol. Sobre este pasaje hay 3 posturas. Primero, que fue y predicó a los infiernos a seres humanos, a espíritus de seres humanos. Segundo, que Cristo en su espíritu, el espíritu de Cristo, fue y predicó en los tiempos de Noé a las personas arrepentimiento. Es decir, que a través de Noé estaba pregonando el arrepentimiento a todas esas personas. Y la tercera postura es que Cristo proclamó su victoria sobre los demonios en el infierno. En el video sobre los espíritus encarcelados, que trata específicamente de este pasaje, te digo cuál es mi postura. Sin embargo, uno no puede ser totalmente dogmático en este asunto, puesto que la iglesia todavía no se pone de acuerdo al respecto. Vaya, hay que tener humildad y darse cuenta de que personas más sabias que uno, desde la antigüedad, no saben exactamente, o cuando menos ellas sí tienen la humildad para decir, no sé exactamente a qué se refiere. Supongo que se refiere a algo. Mi punto es que no podemos hacer una doctrina de algo que no está bien claro en la Biblia. Es claro que no podemos hacer una doctrina de ese tamaño, que Cristo fue a los infiernos a predicarle a unas personas, por un versículo tan oscuro en la Biblia. Y otro pasaje bien oscuro en la Biblia está en 1 de Pedro 4:6, en este mismo libro. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Fue predicado el Evangelio a los muertos. Ahora, no dice aquí que Cristo es el que haya predicado el Evangelio a los muertos. Ni siquiera dice que se les haya predicado cuando estaban muertos. El punto de Pedro aquí es la consolación. Observa, el versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El punto de Pedro aquí es la consolación. Las personas ven que los cristianos se mueren. Entonces, en aquel tiempo, cuando apenas la doctrina estaba siendo formada, la doctrina cristiana, las personas se preguntaban, bueno, ¿qué pasó? ¿Habrá servido de algo la predicación del Evangelio a estos cristianos que se murieron? Es lo que Pedro les está enseñando. Que todos los que obedecen el Evangelio, que todos los que creen en Jesucristo, que depositan toda su confianza en Él, todas sus esperanzas de vida eterna en Él, serán juzgados por el mismo Dios, pero será encontrado que ellos confiaron en la muerte de Jesucristo para pagar por sus pecados. Está consolando a la familia en Cristo. Ese es el punto, que el Evangelio fue predicado a los que ya están muertos. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. Está apuntando a esa idea precisamente. No que se les haya predicado ya estando muertos, sino que se les predicó aún a los que ya están muertos. Y mira, la otra opción es el grandísimo problema de la segunda oportunidad, que haya oportunidad de ser salvos después de la muerte, cuando la Biblia es clara que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El juicio por sus obras en la carne. La institución católica romana piensa que sí hay una oportunidad después de la muerte, pero es una idea totalmente antibíblica, porque eso demerita totalmente la muerte de Jesucristo. Lo convierte en una muerte, en una expiación potencial. Los que creen en Él podrían ser salvos siempre y cuando hagan estas cosas. Eso es francamente satánico, contradice la Biblia. Pero además, hermanos, hay otro problema mayor. Hay personas que creen que Jesucristo descendió a los infiernos para pagar por nuestros pecados. Eso es una herejía monumental.
Y es algo que se está utilizando mucho ahora en muchas iglesias. Jesucristo no fue al infierno a pagar por nuestros pecados. Cuando Él inclinó su cabeza y entregó su espíritu, antes que fue lo que dijo, consumado es. No había nada más que hacer, ya había cumplido la ley, ya había cumplido los profetas. El buen pastor ya había dado su vida por sus ovejas. El amigo ya había dado su vida por sus amigos. Mira, por un lado no es herético que creas que Jesús descendió a los infiernos, probablemente a ministrar. Pero lo que sí es completamente herético es pensar que Jesucristo tuvo que descender al infierno para completar su obra expiatoria, que su muerte en la cruz no fue suficiente. Es precisamente hacia donde apuntan muchas religiones que se dicen cristianas. Tú que me estás escuchando, no es casualidad que estés escuchando esto. Si en tu congregación, si en tu iglesia, si en tu religión, te dicen implícita o explícitamente que la muerte de Jesucristo no es suficiente, sino que tienes que hacer buenas obras, tienes que dar limosnas, tienes que ganarte la aceptación de Dios, huye de ahí y cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Te recomiendo que veas el otro video, ¿quiénes son los espíritus encarcelados que dice la Biblia? Y si este video te fue de bendición, compártelo con alguien más, tal vez le sea de bendición y eso me ayuda muchísimo. Y nosotros nos vemos en el próximo video si el Señor lo permite. Dios te bendiga. Amén.